Fernando Paganini, coordinador del Grupo del Área de Modelos y Ciencia de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario GACH. Así que bueno, Paganini, es un gusto poder compartir un rato aquí en Buen Día con usted. Gracias por este contacto. Buenos días, gracias. Estamos hablando en estos días, bueno, obviamente ha circulado mucho en lo que tiene que ver con los datos que estamos todos atentos en el día a día, y eso de saber si esta curva exponencial ya llegó a su pico máximo o no, si hay una desaceleración o no, si estamos en un principio de una meseta. Se ha hablado mucho de la importancia de llegar al número de 200 casos días como para sentirnos más aliviados, y sería de alguna manera, creo que la situación ideal para llegar a la campaña de vacunación que se nos avecina de acá a un mes, mes y poco. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en esa situación de desaceleración? ¿Ya pasamos el pico máximo? Y le asocio una pregunta, ya que hablamos de la posibilidad de la llegada de las vacunas. Hoy se reúne el Consejo de Ministros. Si hoy le dijeran un consejo para hoy, para tomar decisiones, ¿hay que abrir fronteras? ¿Qué proyecciones podemos hacer en estas semanas para llegar de la mejor manera posible a las vacunas? Bueno, varias preguntas juntas, pero tratemos de ordenar. La primera, sobre el tema del crecimiento exponencial o no, digamos que hay distintas fases. La fase que nosotros usamos la palabra exponencial en forma bastante categórica fue desde noviembre hasta buena parte de diciembre, y eso porque, bueno, nuestros modelos mostraban que el famoso tema de que el número de reproducción R, de cuántos casos se contagian por cada uno, estaba firmemente arriba de 1, y eso implica que los casos se multiplican en el sentido de, por ejemplo, que se duplican cada una cantidad más o menos estable de tiempo. Incluso en algunos días de fines de noviembre se cortó esa distancia, se duplicaban con relativamente poca espaciado, y eso nos hizo, bueno, hablar de crecimiento exponencial, alertar un poco sobre el peligro de eso y hacer esas proyecciones que hicimos en la conferencia de prensa del 16 de diciembre, mostrando lo que pasaría si esa tendencia se mantenía, que era crecimiento bastante dramático. Después de eso, claramente hubo una desaceleración. Eso no quiere decir que dejó de crecer tan rápido. El exponencial esa también dejó de ser exponencial, o por lo menos con el mismo exponente, y empezamos en una cosa, poco a poco se fue frenando, hasta básicamente nosotros el 18 de enero hicimos este informe que fue publicado y que creo que se ha hablado, y hasta ese entonces hablábamos de crecimiento sostenido. Había seguido creciendo, pero ya en ritmos bastante menores al exponencial. Y desde en la última semana más o menos estamos observando una cierta estabilidad alrededor de ese número, un poco por debajo de los 800 casos diarios en promedio semanal. O sea que es posible que se esté llegando a una meseta en el momento actual de esta ola. No estamos seguros de que sea así, pero estamos un poco más tranquilos esta semana, que es una semana. O sea sobre el impacto de, bueno, ahí me hice otras preguntas, ahora refresquemelas. Sí, que le refresque las preguntas que había hecho. Sí, no. O sea, es matemáticamente, entonces, como cuando hablamos en el fútbol, matemáticamente posible que en las próximas semanas podamos empezar a bajar y llegar a esos 200 casos, que sería la situación ideal. Digamos que el momento se ve un frenado, no se ven indicios claros hay unas pequeñas bajadas, pero y es posible eso, que la tendencia se mantuviese hacia abajo y bajara. De acá a los 200 casos hay una distancia, y no tenemos claro, sobre todo no tenemos claro que no sea un efecto producto, digamos, de la situación actual del verano, de las licencias y la relativa baja de actividad en Montevideo. No podemos asegurar de que esa tendencia a la baja se vaya a verificar hacia adelante, así nomás. Ok, entonces sí. Podría pasar, pero no estamos seguros. Paganini, con la movilidad que tenemos hoy en día, ¿podríamos llegar a esos 200 casos? ¿O deberíamos estar...? Digamos, la movilidad en sí misma no contagia, ¿no? O sea, lo que contagia es la conducta de la gente cuando se conecta entre sí. Entonces, si tuviésemos unos niveles de cuidado que supimos tener el año pasado, a mitad del año, podríamos movernos, pero
con medidas muy estrictas reservadas en el lugar de trabajo, por ejemplo, que no se retornar al trabajo, y también con mucho cuidado en las reuniones sociales, en los grupos, en las burbujas. Que eso es lo que principalmente determina la tasa de contagios y es lo que determina si bajan o no los casos. Lo que pasa es que eso tiene que estar muy claro de parte de nosotros la movilidad la usamos como un indicio indirecto, porque vimos que sobre el fin de año, que la movilidad estaba alta, estos parámetros no se mantuvieron dentro del rango y se empezó a... Claro. Y esta meseta que estamos viendo ahora, entre comillas, ¿a qué se le atribuye? Por eso hubo una serie de factores todos a la vez, ¿no? Hubo una serie de medidas tomadas en mediados de diciembre, hubo que en sí mismas producen ciertas restricciones, pero también generan un mensaje hacia la gente de es un momento de cuidarse. O sea, a veces la parte de comunicación y la parte de medidas no son fáciles de disociar. Y también hubo el tema de las licencias y el cierre de escuelas y una cantidad de cosas que ayudan en el sentido de bajar la actividad. También hubo eventos puntuales que en principio empujan para el otro lado, como por ejemplo la fiesta, ¿no? Las fiestas eran un riesgo grande y se hicieron una cantidad de recomendaciones. Creo que a esta altura ya está resuelto el efecto fiestas. Puede haber habido algún efecto, algún pico de casos que vimos alrededor del 7 de enero, puede posiblemente contribuirse a... Paganini, vuelvo un poco a lo que quedó dependiente de la pregunta del comienzo. O sea, si estamos entonces transitando en esta especie de meseta, no podemos proyectar realmente que en las próximas semanas pueda lograrse el inicio de un descenso y llegar a esos 200 casos deseados. Entonces vuelvo a la pregunta inicial que quedó ahí stand-by. ¿Es viable de que se puedan modificar medidas en el correr de estos días o hoy, por ejemplo, por parte del gobierno, cuando no sabemos qué es lo que puede pasar y no se está garantizando este descenso deseado? Medidas que si se flexibilizan de alguna manera podrían llegar a complicar el panorama y alejar o tomar distancia de ese objetivo deseado. Bueno, y digamos, en cuanto al tema de medidas en sí, desde el GACH hemos elaborado después del informe de la semana pasada un grupo transversal que incluye a nosotros los de datos, pero también incluye a los epidemiólogos y a otros médicos para hacer una especie de recomendación más global de qué menú de medidas podría considerarse y en qué situación se podrían aplicar. Así que es un tema que está en este momento arriba de la mesa dentro del GACH y bueno, no voy a adelantar resultados, pero eso es un tema así que nos preocupa ver en qué forma de operación se puede estar dentro para los meses que vienen hacia adelante, ¿no? Dentro de esas... Respecto del tema... Sí. No, continúa. No, respecto del tema de fronteras, lo que ocurrió fue, se votó una ley en diciembre que tenía una renovación incluida, que fue la que se hizo el 10 de enero, y ahora eso cae medio que automáticamente. Nosotros, en diciembre, de hecho, nosotros el GACH no participó directamente de esa decisión, pero nos pareció acorde, en el sentido de que estábamos en un momento con un crecimiento exponencial, como ya dije, muy fuerte, y no queríamos, estuvo bueno no agregar más perturbaciones al problema, incluso sobre el tema de las fiestas, agregar más gente para la fiesta, vamos a decir así. Cuando el tema el 10 de enero o el 6 de enero se reconsideró para hacer su extensión, ahí sí nosotros dimos una opinión de que era conveniente mantenerla, en buena medida porque no teníamos claridad en ese momento todavía de a qué medida se había llegado a frenar esta aceleración. Era hacía unas semanas, todavía 3 semanas de esto, y en particular después de eso siguió creciendo, los picos de casos fueron después, y incluso los aumentos de OSTI siguieron, ahora felizmente retrocedieron. Todavía no han retrocedido todavía, lamentablemente, los niveles de fallecidos, pero esperamos que pueda ocurrir eso. Lo que queremos decir es, en esas coyunturas nos parecía clara la recomendación de que se mantuviera. Ahora, claramente es una medida muy onerosa que tiene otros aspectos. Se está hablando de no dejar a uruguayos retornar al país. No es el tema de obviamente las restricciones a turismo, etcétera, extranjeros se mantienen.
Entonces, en ese sentido, preferimos no despedirnos y el gobierno verá hoy de tarde qué quiere hacer con eso. Justamente usted hacía referencia a los fallecidos. Tardamos 279 días para superar los 100 fallecidos, 17 para superar los 200, 15 para superar los 300, 9 para superar los 400. Según las proyecciones, ¿qué nos espera para los próximos meses? Bueno, va muy atado a los fallecidos al número de casos. Otro dato que tenemos que miramos hace poco y nos sorprendió un poco es que ya hoy debe ser más de la mitad de los casos confirmados COVID son de 2021. O sea, no. Eso es lo que tiene estos fenómenos de crecimiento de ola, que es que rápidamente uno cambia de escala y a veces uno no se da cuenta de que uno está cambiando de escala. Entonces, lo que pasa con es que estadísticamente el 1% aproximadamente de los casos confirmados fallecen y eso se ha mantenido. Entonces, la única forma, la forma principal de bajar el porcentaje hasta ahora, sin vacunación, digamos, es controlar el número total de activos. Y eso es lo que bueno, en la medida que se verifique, se sostenga esta meseta que estamos tratando de observar, va a pasar también lo mismo con los fallecidos. Bien, recién usted hablaba, ¿no? Estamos en una meseta, todavía no se puede saber a ciencia cierta si el pico más alto de esta primera ola ya lo pasamos, pero imagino que ya se está pensando a futuro. ¿Se puede prever la posibilidad de una segunda ola? ¿Qué deberíamos modificar para que esto no suceda? Y también consultarle cómo impacta el comienzo de la vacunación en este sentido. Bien, más que segunda ola, todavía, si supongamos que se produjera un descenso de los casos en las próximas 2 semanas, que es perfectamente posible, con el nivel de actividad que tenemos ahora. Podría ocurrir que antes de haber pasado del todo esa ola, digamos, se retomara el crecimiento, simplemente porque la actividad volvió a crecer y los contactos no se controlan bien. Esperemos que no pase, pero ese es el principal incertidumbre que tenemos nosotros, es si esto que estamos viendo es muy coyuntural desde el mes de enero o si se puede mantener en el tiempo. Claro. Y es por eso, en parte por eso que dijimos, bueno, la meta de 200 no es una meta, es una meta como cualquier otra. El año pasado estuvimos mejor que 200, ¿no? En buena parte del año abajo de 30, lo que llamábamos zona verde de Harvard, eso sería una meta mejor todavía. Pero lo que evaluamos fue, bueno, si bajáramos a 200 tendríamos un margen de confort en cuanto a que una nueva disparada nos da tiempo para volver a reaccionar. En ese mundo estamos, pero no puedo darle certeza sobre si la ola esta va a seguir para abajo o va a haber un rebote en algún momento. Bien, ¿y cómo va a impactar justamente la vacunación? Ahí va. Sí, obviamente la vacuna va a empezar a tener impacto primero en cómo se va a dar a las personas de la salud y a las personas mayores. Lleva un tiempo, un mes o 2, que se empiecen a ver los efectos. El que estamos todos mirando para cotejar eso es Israel, que ya ha vacunado como el 30% de la población, sí. Y ahí se empiezan a ver justamente descensos en los casos más graves, más de personas mayores. Entonces ese es un primer impacto que esperamos que pueda venir, pero no antes de un mes y medio después de comenzar la vacunación. Así que tenemos 2 o 3 meses por delante antes de ver eso claramente. Después, eventualmente, cuando la vacunación se extienda masivamente, se puede aspirar a que los contagios globales también empiecen a caer, lo que se llama inmunidad de rebaño, pero eso, digamos que para el segundo semestre o algo así. Entonces, esa es una preocupación, es que de alguna manera la vacuna esperamos que resuelva el problema, o resuelva 90% del problema, pero de aquí entonces hay que mantener la guardia, hay que mantener las medidas y todo lo demás. Paganini, si bien son cifras o datos de diciembre, ¿preocupa que solamente un 44% de los uruguayos esté afín a una vacunación? ¿Qué proyectan ustedes? ¿Qué estiman? ¿Que esto puede cambiar? ¿Que la gente puede cambiar de actitud? No he estado muy cerca del tema de vacunación porque no es mi especialidad, pero mi impresión personal es que no se ha hecho, antes de hacer ninguna campaña de ningún tipo, una medición de este tipo no hay que considerarla como terminante. Evidentemente hay que trabajar en comunicar bien qué es la vacuna,
para qué sirve, qué riesgo tiene y todo lo demás, que son muy poquitos, para comenzar. Y después veremos qué porcentaje se revelan. Yo no sería muy pesimista, claramente hay mucha información parcial hasta ahora y la población puede estar naturalmente en guardia diciendo, bueno, esperen, a ver, convénzanme. Yo por ahora no sería pesimista. Paganini, bueno, en esta pandemia mes a mes hemos ido viendo datos sobre la ocupación de camas en el CTI. Hace unas semanas se hablaba de una posible saturación. Esta situación que estamos viviendo ahora, de esta meseta que hablamos, ¿nos deja un poco más tranquilos en cuanto a los recursos que tenemos y a los números de camas y números de personas que pueden requerir de estos servicios? Digamos que hubo una amenaza concreta que nosotros avisamos sobre fin de año, que venía de la mano del número exponencial de casos, que se iba a reflejar, si seguía así, en una otra exponencial de casos en los CTIs. Y por suerte se logró desacelerar el crecimiento de los casos, y hoy por hoy el de los CTIs también de hecho ahí ya se vio un pequeño descenso por encima del pico que anduvo en 120, ahora está abajo de 100. Esperemos que eso sea sostenido. Igual es una cantidad de casos que tiene su impacto en la operativa de CTIs y en el tratamiento de otras enfermedades. No es que estemos cómodos con 100 casos, pero estamos lejos de los niveles de saturación por ahora. Lo que nos preocupa es simplemente, otra vez, que el motor que está atrás, que es la epidemia, pueda retomar el crecimiento, y si lo retoma a partir de la situación actual de 700, 800 casos diarios, estamos menos lejos de lo que estábamos en diciembre de que las presiones sobre el CTI se vuelvan muy grandes, si lo retoma al mismo ritmo. Entonces hay que evitar, la forma de comportamiento de la población tiene que evitar que el ritmo, si hay un crecimiento, no sea ese ritmo. Si empieza ese ritmo, va a haber que tomar medidas para frenar. Pensando a futuro y con la vacunación de por medio, ayer escuchábamos a una especialista, María Moreno, que está digamos, en este consejo de vacunación, que decía que en realidad la vacuna no previene que tú te contagies del coronavirus, sino lo que hace es bajar de alguna manera la intensidad con la que uno se contagia y los síntomas de esta enfermedad. En ese sentido, pensando a futuro, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Se va a contabilizar la cantidad de gente contagiada o se va a empezar a analizar el impacto del contagio o la manera del contagio? Por ahora no sabría darte la respuesta. Creo que hay trabajos científicos que se están haciendo. Ahora que la vacunación es realmente masiva en muchos lugares del mundo, hay muchísima información entrando sobre esos temas en particular. Esperamos que haya trabajos científicos que digan con claridad qué les pasa a los vacunados, si se contagian los vacunados, todo ese tipo de preguntas que todos tenemos. Yo no digo, aparte que ya dije que en una especialidad no está claro todavía como para cambiar la forma de pensar los números. Bien. Pero sí, eventualmente puede haber que hacer eso. Bien, todavía hay que avanzar en algunos estudios entonces internacionales para poderlo tener más claro. Exactamente. Paganini, de alguna manera, para ir redondeando, entonces el comportamiento humano sigue siendo la clave de alguna manera para lograr que esta meseta empiece a bajar, y estimo que indirectamente entonces habrá que esperar las medidas del gobierno, pero que como estamos sería la situación ideal para no agregar más riesgos que permitan de alguna manera cumplir con ese objetivo. Aparte, están empezando las clases de acá a un mes, ¿no? O sea, ese sería más o menos el concepto. Sí, nuestro concepto es sí, la agregar riesgo seguramente no. Respecto del tema de las medidas puntuales, no sé a cuál se refiere, pero el motor de contagio es interno del país y de la gente que se contacta. Ahí es donde está el foco de mantener esto controlado. Perfecto. Bueno, Paganini, muchas gracias por este contacto en la mañana aquí de Buen Día. Seguimos también, pero de alguna manera expectantes a lo que decía, ¿no? De ese grupo ahí de trabajo horizontal que están analizando también toda esta temática para ver qué, aunque no las podía adelantar, qué novedades pueden surgir, y ojalá hayamos ya llegado al pico de esta primera ola y podamos seguir avanzando en una mejora de la situación global. Sí, que esta meseta se transforme en una bajada. Exactamente. Eso en realidad depende de todos nosotros. Fernando Paganini, muchas gracias por este contacto. Que tenga una buena jornada. Gracias por invitarme. Gracias, un gusto.